54. Sa'd ibn Abi Waqqas, que Dios esté complacido con él. Estamos ahora en una pequeña ciudad en un valle estrecho. No hay vegetación, ni ganado, ni huertos, ni ríos. Un desierto tras otro separan la ciudad del resto del mundo. Durante el día el calor del sol es insoportable y las noches son tranquilas y serenas. Las tribus acuden aquí como los animales de la sabana acuden a un abrevadero. Ningún gobierno controla el lugar. No hay religión que guíe a la gente excepto una que fomenta la adoración de ídolos de piedra. No existe otro conocimiento que el del sacerdocio del templo pagano y el amor por la poesía elegante. Este lugar es Meca y estos son los árabes. En esta ciudad vive un joven que no ha cumplido aún 20 años. Es de corta estatura y constitución atlética y tiene una cabellera muy espesa. La gente suele compararle a un león. Procede de una familia rica y noble. Está muy apegado a sus padres y en especial profesa un gran afecto a su madre. Pasa mucho tiempo haciendo y reparando arcos y flechas y practicando el tiro con arco como si se estuviera preparando para una gran competición. La gente le tiene por un joven serio e inteligente. No tiene satisfacción alguna en la religión y en la forma de vida de su pueblo, con sus creencias degeneradas y sus desagradables costumbres. Su nombre es Sa'd ibn Abi Waqqas. Una mañana, en este momento de su vida, el entusiasta Abu Bakr se acercó a él y le habló con suavidad. Le explicó que Muhammad ibn Abdullah, el hijo de su difunta prima Amina bint Wahb, había recibido revelaciones y había sido enviado con la religión de la guía y la verdad. Abu Bakr le llevó luego a ver a Muhammad, Dios le bendiga y guarde, en uno de los valles de Meca. Era por la tarde y el profeta acababa de rezar la oración de Asr. Sa'd se sentía entusiasmado y respondió enseguida a la invitación a la verdad y a la religión del Dios uno. El haber sido uno de los primeros conversos al Islam fue algo que siempre le complació mucho. El profeta, la paz sea con él, también se sintió muy complacido cuando Sa'd se hizo musulmán. Veía en él señales de excelencia. El hecho de ser muy joven prometía grandes cosas para el futuro. Era como si esta rutilante luna nueva fuera a convertirse pronto en una resplandeciente luna llena. Quizá otros jóvenes de Meca siguieran su ejemplo, y también algunos de sus parientes, porque Sa'd ibn Abi Waqqas era en realidad tío materno del profeta, Dios le bendiga y guarde, ya que pertenecía a los Banu Zuhra, el clan de Amina bint Wahb, la madre del profeta, la paz sea con él. Por esta razón era llamado a veces Sa'd de Zuhra, para distinguirle de varios otros cuyo primer nombre era también Sa'd. Se cuenta que el profeta también estaba complacido de su relación de parentesco con Sa'd. Una vez que estaba sentado con sus compañeros, vio acercarse a Sa'd y les dijo: «Este es mi tío materno. Dejad que un hombre vea a su tío materno». Pero mientras que el profeta estaba encantado con la conversión de Sa'd al Islam, otros, entre los que estaba especialmente su madre, no se sentía así. Sa'd nos cuenta: «Cuando mi madre se enteró de mi conversión, montó en cólera, se plantó delante de mí y me dijo: «Oh Sa'd, ¿qué es esta religión a la que te has convertido, abandonando la religión de tu padre y tu madre? Por Dios, que si no dejas tu nueva religión, dejaré de comer y de beber hasta que me muera. Tu corazón se romperá de pesar por mí y el remordimiento te consumirá por lo que has provocado, y la gente te lo reprochará toda tu vida». «No hagas semejante cosa, madre», le dije, «porque no pienso dejar mi religión por nada». No obstante, ella cumplió su amenaza. Durante días estuvo sin comer ni beber. Se quedó muy delgada y débil. A cada rato yo iba a verla para preguntarle si quería que le trajese algo de comer o de beber, pero ella se negaba siempre
e insistía en que no comería ni bebería hasta morir o hasta que yo abandonase mi religión. Entonces le dije: Yauma, a pesar de mi gran amor por ti, mi amor por Dios y su enviado, Dios le bendiga y guarde, es en verdad mayor. Por Dios, si tuvieras 1000 almas y una tras otra fueran partiendo, jamás abandonaría mi religión por nada. Cuando vio que yo estaba totalmente decidido, cedió a regañadientes y volvió a comer y beber. Con relación al episodio de Sad con su madre y el intento de ésta de forzarle a apostatar de su fe, se revelaron las palabras del Corán: y hemos ordenado al hombre el trato bondadoso a sus padres. Su madre le llevó, soportando fatiga tras fatiga, y 2 años duros su completa dependencia de ella. Así pues, oh hombre, sé agradecido conmigo y con tus padres, y recuerda que a mí es el retorno. Pero si se empeñan en hacer que atribuyas divinidad junto conmigo, algo que tu mente no puede aceptar como divino, no les obedezcas, pero aún así, acompáñales amablemente en esta vida, y sigue el camino de los que se vuelven a mí. Al final, a mí habréis de retornar todos, y entonces yo os haré entender realmente todo lo que hacíais en vida. Corán 31, 14, 15. En aquellos primeros días del Islam, los musulmanes eran cuidadosos en no irritar la sensibilidad de los Quraysh. A menudo se desplazaban en grupos a los valles de los alrededores de Meca para poder rezar juntos sin ser vistos. Pero un día, un grupo de idólatras les sorprendieron mientras estaban rezando y les interrumpieron groseramente y les ridiculizaron. Los musulmanes sentían que no podían soportar aquellas afrentas pasivamente y se enzarzaron a golpes con los idólatras. Sa'd ibn Abi Waqqas golpeó a uno de los incrédulos en la mandíbula con una quijada de camello y le hirió. Esta fue la primera sangre derramada en el conflicto entre el Islam y el Kufur, un conflicto que más tarde se agudizaría y pondría a prueba la paciencia y la valentía de los musulmanes. Después de este incidente, el profeta, Dios le bendiga y guarde, ordenó a sus compañeros que se mostraran pacientes y tolerantes, pues esa era la orden de Dios. Y soportad con paciencia lo que digan contra ti, y aléjate de ellos con un alejamiento discreto. Y déjame con los que desmienten la verdad, esos que gozan de las bendiciones de la vida sin pensar en Dios, y dejadles hacer por un breve tiempo. Corán 73:10. Más de una década después, cuando se dio permiso a los musulmanes para combatir, Sa'd ibn Abi Waqqas desempeñaría un papel destacado en muchos de los enfrentamientos que tuvieron lugar tanto en la vida del profeta, Dios le bendiga y guarde, como después. Luchó en Badr junto con su hermano menor Umayr, que lloró para que le dejasen marchar con el ejército musulmán, aunque solo contaba entonces 12 o 13 años. Sa'd regresó solo a Medina porque Umayr fue uno de los 14 mártires musulmanes que cayeron en la batalla. En la batalla de Uhud, Sa'd fue escogido especialmente por ser uno de los mejores arqueros junto con Zaid, Saif, el hijo de Uthman, Ibn Mas'un y otros. Sa'd fue uno de los que luchó esforzadamente por defender al profeta, Dios le bendiga y guarde, después de que algunos musulmanes desertaran de sus posiciones. Para animarle, el profeta, la paz sea con él, le decía: Irmi Sa'd, fidaka abi wa hamwi. Dispara, Sa'd, que mi madre y mi padre sean tu rescate. De este incidente, Ali ibn Abi Talib dijo que no había escuchado que el profeta, la paz sea con él, hubiese ofrecido semejante rescate a nadie excepto a Sa'd. Sa'd es también conocido como el primer compañero que disparó una flecha en defensa del Islam, y el profeta rezó por él en una ocasión diciendo: Oh Señor, dirige sus flechas y acepta sus plegarias. Sa'd era uno de los compañeros del profeta, Dios le bendiga y guarde, que fueron bendecidos con abundantes riquezas. Igual que era conocido por su valentía, se le conocía también por su generosidad. Durante la peregrinación de la despedida con el profeta, cayó enfermo,
El profeta vino a visitarle y Saad dijo: «Oh enviado de Dios, poseo riquezas y solo tengo una hija como heredera. ¿Debería dar 2/3 de mi riqueza como sadaká?» «No», repuso el profeta. «¿Entonces puedo dar la mitad?», preguntó Saad, y el profeta de nuevo dijo no. «¿Entonces puedo dar 1/3?», preguntó Saad. «Sí», dijo el profeta, Dios le bendiga y guarde. 1/3 es suficiente. En verdad, dejar a tus herederos en una posición holgada es mejor que dejarlos en mala situación y que tengan que pedir a otros. Si gastas algo buscando con ello la complacencia de Dios, serás recompensado por ello, aunque sea solo un poco de comida que pongas en la boca de tu esposa. Saad dejó pronto de ser padre de un solo hijo y fue bendecido después con muchos hijos. Saad es famoso principalmente como general del poderoso ejército musulmán que Umar ibn al-Khattab envió a luchar contra los persas en Qadisiyah. Umar quería ni más ni menos que acabar con la supremacía del poderío sasánida que había dominado aquella región durante siglos. Pero enfrentarse a las tropas persas, muy numerosas y bien pertrechadas, era una tarea ingente. Había que movilizar el ejército más poderoso posible. Umar envió emisarios a los gobernadores de los territorios que formaban el Estado Islámico para que reclutasen a todos los hombres hábiles que tuviesen armas y monturas o que poseyesen talentos de oratoria u otras habilidades para ponerlas al servicio de la causa de Dios. Grupos de mujahidún convergieron en Medina desde todos los lugares del territorio en poder de los musulmanes. Cuando estuvieron todos reunidos, Umar consultó con los jefes de los musulmanes sobre el nombramiento de un comandante supremo de este poderoso ejército. Umar pensó en dirigir él mismo, pero Ali le indicó que los musulmanes le necesitaban demasiado y que no debía poner su vida en peligro. Saad fue entonces elegido jefe y Abdurrahman ibn Auf, uno de los sahabas más veteranos, dijo: «Has elegido bien. ¿Quién mejor que Saad?». Umar se presentó delante del ejército y les dio la despedida. Al comandante en jefe le dijo: «Oh Saad, no dejes que ninguna consideración de que eres tío del enviado de Dios o de que eres compañero del enviado de Dios te distraiga de Dios. Dios Todopoderoso no elimina el mal con mal, sino que suprime el mal con bien. Oh Saad, no existe conexión entre Dios y alguien excepto en la obediencia a Él. Ante Dios, todos los hombres, nobles o gente común, son iguales. Dios es su Señor y ellos son sus siervos que buscan elevarse mediante la taqwa y buscan obtener lo que hay junto a Dios con la obediencia. Considera cómo solía actuar el enviado de Dios, Dios le bendiga y guarde, con los musulmanes y actúa en consecuencia». Umar estaba dejando claro que el ejército no iba a conquistar por conquistar y que la expedición no era para buscar gloria y fama. El ejército de 3.000 combatientes partió. Entre ellos iban 99 veteranos de Badr, más de 300 de los que juraron fidelidad en el juramento de Ridwan, complacencia de Dios, en Hudaybiyah, y 300 de los que habían participado en la conquista de Meca con el noble profeta. Dios le bendiga y guarde. Había 700 hijos de compañeros. Miles de mujeres fueron también como ayudantes y enfermeras y para animar a los hombres en la batalla. El ejército acampó en Qadisiyah, cerca de Hira. Contra ellos, los persas habían movilizado un ejército de 120.000 hombres bajo el mando de Rustum, el más brillante general persa. Umar había ordenado a Saad que le enviase frecuentemente mensajeros para informarle del estado de las tropas musulmanas y sus movimientos y del despliegue de las fuerzas enemigas. Saad describió a Umar la impresión de aquel ejército nunca visto que había sido movilizado por los persas, y Umar le escribió: «No te preocupes por lo que oigas acerca de estos efectivos, pertrechos y métodos que van a utilizar contra ti. Busca la ayuda de Dios y pon tu confianza en Él, y envía gente de perspicacia, conocimiento y firmeza
a entrevistarse con él, Yazdagir, y a llamarle a Dios, y escríbeme todos los días. Saad comprendía perfectamente la gravedad de la batalla que se avecinaba y se mantuvo en contacto continuo con el alto mando en Medina. Aunque era el comandante en jefe, conocía bien la importancia de la Surá. Saad hizo lo que Umar le decía y envió delegaciones de musulmanes, primero a Yazdagir y luego a Rustún, invitándoles a aceptar el Islam o a pagar el jizya que garantizase su protección y una existencia pacífica, o escoger la guerra si así lo deseaban. La primera delegación musulmana, en la que iba Numan ibn Mukarrim, fue ridiculizada por el emperador persa Yazdagir. Saad envió otra delegación a Rustún, el comandante del ejército persa. Esta iba presidida por Rubí ibn Amir, quien, lanza en mano, fue directamente al campamento de Rustún. Rustún le dijo: Rubí, ¿qué quieres de nosotros? Si quieres riqueza te la daremos. Te daremos alimentos hasta que te quedes saciado. Te daremos ropas. Haremos de ti un hombre rico y feliz. Mira, Rubí, ¿qué es lo que ves en esta asamblea mía? Sin duda ves signos de riqueza y de lujo. Estas bellas alfombras, excelentes cortinajes, paredes con tapices bordado en oro. ¿Deseas que te demos algunas de estas riquezas que poseemos? Rustún quería impresionar a este musulmán y apartarle con engaño de su propósito mediante este despliegue de opulencia y grandeza. Rubí miraba y escuchaba con indiferencia y luego dijo: Escucha, oh general, ciertamente Dios nos ha escogido para que a través de nosotros aquellos de sus criaturas que Él quiera sean apartados de la idolatría y guiados al tauhid, la afirmación de la unidad de Dios, para sacarles de los estrechos límites de la preocupación con este mundo y mostrarles sus ilimitados dominios y llevarles de la tiranía de los gobernantes a la justicia del Islam. Quien tome lo que venimos a ofrecerle, a ese le daremos la bienvenida, pero quien combata contra nosotros, combatiremos contra él hasta que se cumpla la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa que Dios os ha hecho?, preguntó Rustún. El paraíso para nuestros mártires y la victoria para los que vivan. Por supuesto, Rustún no estaba dispuesto a escuchar semejantes discursos de una persona aparentemente insignificante, cuyos paisanos eran considerados por los persas como bárbaros e incivilizados y les habían conquistado y sometido durante siglos. La delegación de musulmanes regresó a informar a su comandante en jefe. Estaba claro que la guerra era inevitable. Los ojos de Saad se llenaron de lágrimas. Deseaba que la batalla pudiera retrasarse un poco o que hubiera tenido lugar unos días antes, porque ese día en particular se sentía seriamente enfermo y apenas se podía mover. Sufría un ataque de ciática y el dolor ni siquiera le dejaba estar sentado. Saad sabía que esta iba a ser una batalla dura, encarnizada y sangrienta, y por un momento pensó: si tan solo, pero no. El enviado de Dios, Dios le bendiga y guarde, había enseñado a los musulmanes a no decir si tan solo, pues decirlo suponía falta de voluntad y determinación, y desear que una situación fuera distinta no era un pensamiento digno de un buen creyente. Así pues, a pesar de su enfermedad, Saad se levantó y se colocó delante de su ejército y les habló. Empezó su discurso con el versículo del Sagrado Corán: y ciertamente, después de haber exhortado al hombre, dejamos escrito en todos los libros de sabiduría divina que mis siervos justos heredarán la tierra. Corán 21:105. Acabada su arenga, Saad hizo la oración del Duhur con el ejército. Poniéndose de nuevo delante del ejército, lanzó el grito de guerra de los musulmanes, Allahu Akbar, 4 veces, y ordenó a los combatientes que atacasen con las palabras Ajallah barakatillah, adelante con la bendición de Dios. De pie, delante de su tienda, Saad animaba a sus soldados y les animaba a atacar con gritos de Allahu Akbar, Dios es el más grande, y la ulaha wa la quwwata illa billah, no hay fuerza ni poder sino en Dios.
La batalla se prolongó durante 4 días. Los musulmanes dieron grandes muestras de valentía y habilidad. Sin embargo, el regimiento de elefantes de los persas causaba serios destrozos en las filas de los musulmanes. La feroz batalla solo pudo resolverse cuando varios conocidos guerreros musulmanes lanzaron un ataque contra el puesto del mando del general persa. Se levantó entonces un viento muy fuerte que arrastró la tienda de campaña de Rustum hasta el río. Cuando intentaba escapar, fue identificado y matado. La confusión más absoluta se apoderó entonces de las filas de los persas, que huyeron despavoridos. La ferocidad de la batalla puede apreciarse por el hecho de que en 4 días de combate unas 30.000 personas murieron en ambos lados. En un solo día, 2.000 musulmanes y unos 10.000 persas perdieron la vida. La batalla de Qadisiyah fue una de las batallas decisivas para el curso de la historia. En ella se selló el destino del imperio sasánida, igual que en la batalla de Yarmouk se había sellado el destino del imperio bizantino en el este. 2 años después de Qadisiyah, Sa'd conquistó asimismo la capital sasánida. Para entonces ya había recobrado la salud. La toma de Ctesifonte fue posible gracias a un brillante cruce del río Tigris mientras sus aguas estaban desbordadas. Sa'd ha entrado así en los anales de la historia como el héroe de Qadisiyah y el conquistador de Ctesifonte. Vivió hasta alcanzar la edad de 80 años. Se vio agraciado con gran autoridad y riqueza, pero cuando sintió cercana su muerte, en el año 54 de la Égira, le pidió a su hijo que abriera una caja en la que guardaba una yubá de lana basta y le dijo: «Amortájame con esto. Con esta yubá iba vestido cuando me enfrenté a los murricún el día de Badr, y con ella quiero presentarme ante Dios Todopoderoso». Que Dios esté complacido con él.